Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya en esta última charla del año de nuestro ciclo de arte y memoria, en un momento muy especial porque tenemos aquí, nos acompaña Yutzil, que es la artista que ha estado trabajando junto con nosotros la pieza Rebeldías, historias contra la ficción nacionalista. Y ha sido un proyecto, bueno, interesantísimo, un proyecto que ha tenido también diferentes momentos, que tiene su antecedente en otro proyecto que se presentó en el Centro Cultural que se llama La Nación, de la cual también estaremos platicando. Y bueno, pues me alegra estar aquí, aunque sea de manera virtual. Hubiera sido ideal que pudiéramos estar en el espacio físico, ya en el Centro Cultural. Ahorita justamente platicábamos pues las complejidades que ha traído la pandemia y que no parece terminar, pero esperemos que veamos la luz pronto, al menos en cuanto a podernos abrazar físicamente. Y bueno, pues no queríamos dejar que pasara este año sin presentar este preview, primeros acercamientos, digamos, a la pieza, que en su plan original estaría montada en nuestro dispositivo de 360, que es una pantalla 360, pues que permite de alguna manera dialogar con los temas que estamos hablando constantemente en el M68, Memorial 68, Movimientos Sociales, que bueno, no solamente se limita al recuerdo y a la investigación y a las discusiones que debe de haber en torno a un proceso tan complejo como el movimiento estudiantil del 68, sino también cómo ese momento histórico pues de alguna manera se vincula con otros momentos y otros movimientos sociales, que es, digamos, la principal base del proyecto. Movimientos sociales que, por supuesto, busquen construir derechos y el ejercicio de la ciudadanía. Me acompaña Yutzil, quien es, bueno, artista visual, interdisciplinaria. Su producción e investigación artística construye memoria para visualizar otros futuros posibles. Sus proyectos se han presentado en diversas exposiciones colectivas e individuales en México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Londres, España, Italia. Y bueno, además es docente en la Facultad de Artes y Diseño, que creo que también es una dimensión muy interesante estos, pues binomios, digamos, entre el artista, profesor. Ya platicaremos más sobre la práctica artística de YouTube. Y me acompaña también, y me da mucho gusto saludarla, Jael López, quien pues ha acompañado este proyecto desde La Nación y que creo que ha sido un acercamiento, que se lo debemos aquí a Sofía Carrillo, que también ahorita la presentaré, pero bueno, pues Jael realmente nos ha podido nos han permitido que nos acerquemos a estas realidades tan complejas de, por un lado, los movimientos feministas, la investigación feminista, por otro lado, las comunidades indígenas y sus complejidades y los pueblos originarios. Ella es doctora en antropología, está especializada en antropología feminista, además es investigadora nacional nivel 1. Sus líneas de investigación están ligadas a la experiencia juvenil, etnicidad y género en sociedades diversas y desiguales. Otra de sus líneas son las ciudades seguras para las mujeres, un tema vital en estos días, seguridad, violencia y transformaciones espaciales, y las condiciones laborales y la formación policial desde la perspectiva de género. Ha impartido una treintena de cursos en asignaturas, diplomados, seminarios y talleres. Cuenta con una docena de conferencias y más de 50 ponencias que ha presentado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Tiene 35 publicaciones científicas y pues eso nos habla ahora sí que de todo tu trabajo de investigación, que es muy profundo, pero además de temas que han estado muy cercanos a la labor de Tlatelolco a través de sus diferentes áreas, una de ellas las que lleva Sofía Carrillo, quien también me acompaña el día de hoy y que ha estado aquí acompañándonos en todas estas charlas de arte y memoria, que se desarrolla Sofía como coordinadora de artes visuales ahora en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pero que de formación es licenciada en arte, tiene la maestría en historia del arte estudios curatoriales en historia del arte, también por la UNAM, y bueno, ha trabajado en diversas instituciones, sobre todo muy cercana a las prácticas de archivo y de registro. Fue subdirectora en el Exteresa, Arte Actual, y bueno, pues desde hace, ¿qué, Sofi? 2 años estás trabajando en Tlatelolco. Y bueno, yo soy un activo fijo de Tlatelolco.
Soy Dominique Hernández, soy ahora coordinadora del M68, pero antes me desarrollé como subdirectora de vinculación y comunidades también en el centro, y bueno, ya llevo ya un tiempito también en la UNAM. Y bueno, me alegra mucho estar aquí también porque creo que este proyecto logra consolidar una de las principales metas que teníamos a través del M68 y que es dialogar pues con las problemáticas del presente, y creo que este proyecto de rebeldías logra pues poner en la mesa a veces las tristes realidades que todavía están vigentes de las mujeres, pero por otro lado el gran esfuerzo que han hecho en la lucha por sus derechos, y pues derechos que han sido ganados y que, como siempre hemos dicho, pues la mejor manera de no perderlos es haciendo uso de estos mismos derechos. Y uno de ellos pues es la libertad de expresión. Así que espero que esta charla sea muy, muy enriquecedora para todos los que están viéndonos. Por supuesto, nos pueden poner sus comentarios a través del Facebook. Y a mí me gustaría que iniciemos esta conversación con este proyecto que dio origen a esta segunda, pues, continuidad de rebeldías, y que es este ejercicio que se hizo con la nación, que de alguna manera, pues, lo que se buscaba, ya nos platicará más Yutzil, Jael, Sofía, quienes lo llevaron más de cerca, pues buscaba incitar la reflexión sobre cómo se genera la idea de mujer indígena y de mujer mestiza, a través principalmente de imágenes mediáticas como puede ser el cine y la televisión, cómo se generan estereotipos, pero también se buscaba hacer pues un diálogo con las comunidades actuales, ¿no? Con las que se tuvo contacto. Entonces, bueno, a mí me gustaría, Yutzil, que pues nos platiques un poco más de este proyecto, de cómo se fue embalando en la nación procesos tan complejos, tan vigentes, tan pues a flor de piel, como puede ser la pigmentocracia o la desindianación, que también tú la trataste en esta pieza. ¿Cómo fue construir la nación y por qué además este título, que siempre será provocativo y yo creo muy, pues muy sintomático, que es hablar de la nación, ¿no? Hola a todos. Pues antes agradecer, gracias por la invitación a Eunice, a Sofía, a Jael, ¿no? Todo este proceso, efectivamente, que hemos estado acompañándonos, ¿no? Que ha sido muy enriquecedor también el trabajo en colaboración. Creo que me ha dado chances de ver otras cosas que sí, que efectivamente llevo un rato trabajando, pero también desde otros lugares y con un diálogo siempre es más enriquecedor. Sí, pues La Nación, que surge por la invitación de Sofía, ¿no? Para este espacio en el Lobby Juárez, y es un trabajo que finalmente tiene antecedentes desde hace más o menos 2012, que he estado trabajando con la idea del indio como categoría colonial en un principio, cómo surge esta categoría en un régimen racista, ¿no? Que busca también una justificación para la explotación y el trabajo y la mano de obra, ¿no? De un sector que es la población originaria. Y también algo que me ha interesado mucho es quién define qué es ser indígena y qué no, ¿no? En contraste con cómo se enuncian hoy o cómo nos enunciamos hoy, desde otros lugares y otras categorías, o cómo se ha reivindicado incluso esa categoría de ser indígena, o cómo se asume desde el Estado. Entonces, esas problemáticas empezaron a ser muy presentes en mi trabajo, y algo que me sucedía a la hora de visualizar las imágenes y de investigar formas de representación del indígena desde la industria cultural, llámese televisión o cine o publicidad, ¿no? La manera en la que se representa, siempre había un estar presente la India, ¿no? Y la idea de la India como, recuerdo, por ejemplo, una de las citas en una de las películas que selecciono es, a mí no me gustan los indios, pero sí las indias, ¿no? Entonces, como que estas categorías que implican ya una violencia y una mirada
hacia las mujeres indígenas empezó a destacar muchísimo, y entonces eso de alguna manera me llevó a conectar con los feminismos también, bueno, también por mis intereses, obviamente, pero en La Nación sí que ya me interesaba abordar más específicamente la idea de la India bonita, cómo se da este proceso también de desindianización y de un blanqueamiento cultural hacia esta concepción del indio como categoría colonial, pero también desde la mirada de género que sexualiza y que utiliza el cuerpo femenino con ciertas características físicas adjudicadas, ¿no? Como que finalmente, pues, eso es parte del racismo, ¿no? Estas categorías en donde aparentemente es un asunto de orden biológico o étnico y se le adjudica una serie de valores que no corresponden necesariamente a esa condición, ¿no? O sea, es decir, es una ficción. Entonces, estas relaciones entre, por ejemplo, mujer morena, tonta, pobre, ¿no? O hombre blanco, heterosexual, rico, inteligente, en ese orden, ¿no? Pues eso finalmente es el racismo. Entonces, como que la presencia de la manera en la que a través de las imágenes, en la construcción de los imaginarios de la identidad nacional mexicana, tanto en la pintura como en la televisión, como en la publicidad, como en las películas, ¿no? Siempre hay un presentar a la mujer indígena como un producto mercantil. Y ahí es cuando me interesa estas relaciones también de cómo se utiliza esa figura de la mujer indígena para construir una identidad de la nación y en función de una mirada patriarcal que sexualiza, que discrimina finalmente, ¿no?, a la mujer indígena. Y eso en La Nación pues está bastante presente. Por eso recurrir a la presencia de mujeres como Victoria de Ornelas, quien fue una mujer que modeló para González Camarena, que la vemos retratado en este libro de La Patria, bueno, en la pintura de La Patria, que además se reprodujo de manera muy mediatizada a través de los libros de la Secretaría de Educación Pública. También estas conexiones entre arte, Estado, institución, ¿no? Cómo se van vinculando unas con otras y cómo esa mediatización de la imagen también tiene un impacto a nivel social, a nivel público y a nivel consumo que genera y construye una identidad y un imaginario de nosotros mismos como mexicanos, ¿no? O como dentro de una ideología también nacionalista, ¿no? Como puede ser el mestizaje también. Por ejemplo, también otra figura a la que recurro es Dolores del Río, ¿no? Más pensando en cómo en ese momento, ¿no? Estamos hablando 45, 46, 1945, 46, hay una construcción también de la identidad nacional, pero sin embargo, la representación de la figura indígena en este caso es a través de una estrella en ese momento, ¿no? Como una estrella de Hollywood, pero en versión mexicana, Cine de Oro, Región 4, pero con mucho prestigio también en ese tiempo, y con una idea de belleza eurocentrista, pero que representa a una mujer indígena que es María Candelaria, que vive en Xochimilco, a la cual hay un pintor que quiere pintar porque quiere exaltar su belleza exótica, folclórica y propia de las princesas aztecas, ¿no? Que es uno de los diálogos que se enuncian ahí. Entonces, todas estas cosas para mí son muy significativas con cómo se han construido esa identidad nacionalista desde el uso de la sexualidad de la mujer, pero también del control del cuerpo de la mujer, ¿no? Pensando también en una especie de continuidad de ese régimen colonial que considera a la mujer indígena como
un territorio colonizable, pero que se continúa en el Estado moderno, también en la construcción del Estado-nación, y que favorece finalmente ya no a ese régimen colonial corona, ¿no?, a favor de la explotación y de la acumulación de la riqueza, porque ese es otro asunto que a mí siempre me interesa destacar. El racismo es aparente, es superficial, ¿sí? Es decir, hay un análisis de la superficie, de la apariencia, pero tiene graves consecuencias a nivel dolor, a nivel sufrimiento, psíquico también, por supuesto, pero sobre todo de impacto de territorio también, ¿no?, que creo que es una de las problemáticas que actualmente continúan muy vinculadas y justificadas de la explotación del trabajo a favor de la acumulación de la riqueza de unos. Y visto desde el tema mujeres, y no solo es un asunto de género, sino algo que me parecía importante y que Jael creo que lo ha enfatizado constantemente, y eso para mí me ha dado también otro enfoque, es tener esta claridad y enunciarlo. Es una violencia en contra de las mujeres. Y ahí adquiere otra dimensión también, ¿no? Pensaba otra de las mujeres con las cuales trabajé, bueno, suena raro, pero otra referencia es Yalitza Aparicio, ¿no?, quien, sobre todo pensando cuando sale, por ejemplo, en la revista Hola, ¿no?, que se le blanquea el tono de piel, pero también se le modifica el cuerpo a través del recorte de Photoshop, ¿no?, como también finalmente es una inclusión, pero dentro de un sector también que tiene que es una élite privilegiada, que también tiene consecuencias a nivel ganancia económica, ¿no?, de un sector privilegiado en México también, ¿no? Por ejemplo, estas distinciones que solemos escuchar de manera cotidiana, como el güero versión mi rey o mi lady, y el naco versión ¿no?, barrio, no sé, de Tepito, por ejemplo, ¿no?, que siempre hay una serie de categorías y de estereotipos que en México están con los que estamos totalmente familiarizados, y que continuamente encontramos reproducidos no solamente en estas referencias históricas, sino también de manera cotidiana. Entonces, me interesa mucho conectar también cómo existen estas situaciones históricas, pero cómo se han continuado hoy en día, y de dónde vienen, ¿no? Como de dónde vienen esos malestares que nos adolecen en la actualidad. Pensando también, por ejemplo, en la Malinche, ¿no?, en cómo se le ha configurado a nivel narrativo, por ejemplo, Octavio Paz, ¿no?, cuando habla de ella en El laberinto de la soledad, esta idea de que somos los hijos de la chingada, y entonces hay una construcción también oficialista, institucional, totalmente misógina, en donde la mujer indígena no tiene política ni autonomía, ¿no? No tiene la posibilidad de tener pues sí, una agencia política, que sí la tuvo Marina, y que sí fue partícipe, protagonista en esa negociación histórica y política. Entonces, pues eso, pensar en esas narrativas oficialistas, cómo surgen desde el Estado hacia el control del cuerpo de la mujer, que tienen diferentes niveles de consecuencia, que pueden ir desde la narrativa misógina de Octavio Paz, o pensando, no sé, en Gamio, por ejemplo, también con su idea de forjando patria, ¿no?, cuando en un capítulo habla de mis mujeres, ¿no?, como asumiendo a la mujer mexicana como propiedad del Estado Nacional también, ¿no?, como una especie de propiedad privada donde el cuerpo y la persona pues se privatiza, ya no es una persona, se le objetualiza, ¿no? Entonces, estas relaciones históricas que constantemente vemos también presentes en las narrativas de la televisión, y cómo, pensando, por ejemplo, no sé, la India María, o todavía caricaturas donde
sotiza y se folcloriza o se ridiculiza, ¿no? Que es una de las constantes que se ha hecho en la televisión, ridiculizar a los indígenas porque no saben hablar español, ¿no? Y cuando también en estas relaciones oficiales estatales el español se enseña como el idioma oficial desde la nación y el resto de los idiomas de los pueblos originarios son discriminados, ¿no? Cuando hay programas de alfabetización para llevar el español, el idioma, a diferentes comunidades originarias. O, por ejemplo, cuando el propio Estado también hace campañas de salud, ¿no? O vínculos en donde el sector salud, sin aviso y sin permiso de las mujeres, realiza operaciones como el ligamento de las trompas de falopio para controlar la reproducción de las mujeres en ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, esos programas, porque son programas finalmente del Estado, digamos, a mí lo que me interesa mucho es cómo se conectan y cómo se relacionan con las imágenes que consumimos de manera cotidiana, con las imágenes que nos han formado como sujetos dentro de un contexto nacional mexicano y cuestionarlas, ¿no? Preguntarles a esas imágenes también su política, cómo están, cómo se viven y cómo se consumen. Entonces, la nación tenía que ver mucho con eso, con esas intersecciones también entre pigmentocracia también, ¿no? Como este proceso de blanqueamiento a favor también de la explotación y del trabajo, ¿no? El otro día leía una nota, por ejemplo, que de cada 10 mujeres, 4 tienen acceso a un salario no mayor a 10,000 pesos mensuales, por ejemplo, ¿no? Esas condiciones dentro de un territorio nacional, ¿qué consecuencias tienen en la actualidad? Y cómo esos imaginarios, que son imágenes finalmente, que son construcciones, ficciones nacionalistas, por eso me interesaba mucho esa categoría, cómo repercuten en el día a día. Entonces, la nación tenía que ver con eso, sí, con racismo. También hay un análisis formal que me interesaba destacar en cuanto a la apariencia física, o sea, sí destacar cómo el racismo finalmente está construido sobre una base muy frágil, que es una ficción y que tiene que ver mucho con la apariencia. Entonces, pues eso, básicamente, por ahí íbamos con la idea de la nación y también cómo se ha construido pues los símbolos patrios, ¿no? Como la bandera, por ejemplo, que imaginarios, de dónde vienen los dibujos, como la manera en la que se hace esa representación del águila con esos primeros trazos, en donde vemos que no hay todavía un dibujo que tenga una representación como en la actualidad, ¿no? Como el escudo nacional en la actualidad, sino pues es un invento también. Entonces, a nivel visual, a nivel dibujo, me interesaba mucho ver cómo ese proceso de transformación también, ¿no? Entonces, va por ahí, lo dejo así para no comerme todo de un bocado. Sí, no, bueno, pues obviamente tocas muchísimos temas que cruzan a los imaginarios en torno a las mujeres indígenas, pero también en torno a las realidades de los pueblos originarios, ¿no? Comentabas desde esta construcción de los imaginarios en el cine, que de alguna manera el indígena se vuelve un souvenir más del México folclórico, de un cine que además es una educación sentimental, y en ese sentido, pues, de alguna manera ha compenetrado la manera en la que se representa y se vive a veces a los pueblos indígenas, como si todos fueran iguales, como si todos fueran un mismo pueblo, como si siguieran suspendidos en el tiempo, ¿no? Como si en estos
últimos 50 o 100 años no hubiera pasado transformaciones dentro de ellos. Y bueno, tocas muchos otros temas, ¿no? Desde esta, pues, imagen de la patria que terminó en los libros de texto y que de alguna manera, pues, también ha sido la educación oficial, ¿no? Y a mí me gustaría que también Sofi nos platicara un poco cómo se enmarcó la nación en este proyecto que coordina ella, que se llama En Plural. Por un lado, cómo fue tejiendo esta relación, también para que la misma Sofi pues, nos puede ir platicando cómo se involucró a Jael López y sobre todo al seminario que lleva Jael de, ya, ¿qué? Bueno, para la coordinación como coordinadora del programa de investigación feminista, que bueno, tuvimos ahí la oportunidad de ir a poquitos sesiones del seminario que estaba en ese momento coordinando también en Tlate, pero que pues de alguna manera yo creo que siempre pues permitió crear algunos lazos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito. Sí, totalmente, gracias. Bueno, yo acababa de entrar al Centro Cultural y me enfrentaba también a un espacio y a un territorio y a un centro cultural, digamos, con ciertas líneas de investigación y con ciertos intereses dentro de su misión y visión a los que yo tenía que no solamente que aportar, digamos, una visión curatorial y de investigación desde las artes, específicamente desde las artes visuales, aunque siempre ando colando otras cosas. Y una de mis, bueno, tengo varias inquietudes, pero en ese momento a mí me parecía vital poner sobre la mesa digamos, un diálogo mucho más diverso que el que se enunciaba en Tlate, ¿no? Entonces, digamos, yo agarré tanto el pretexto de diversificar comunidades como el pretexto de aproximarme a conocer, digamos, distintas teorías feministas o posturas y prácticas feministas. Y por otro lado, revisar también bueno, tener como una especie de pretexto, ¿no? Académico para incluir las distintas voces y equipos que existen hacia adentro de Tlatelolco y vincularlos con los artistas, con los investigadores y con los agentes culturales que me interesa ir involucrando en el programa de Tlatelolco, bueno, en el programa de la Coordinación de Artes Visuales. Entonces, esos como 3 grandes núcleos me llevan a armar un programa de largo aliento que se llama En Plural, y una de las líneas de trabajo del programa de En Plural es armar un grupo de estudio. Un grupo de estudio que revisa distintos temas dentro de las teorías de coloniales. Entonces, pues bueno, con el interés de contactar a Yutzil, yo llevaba ya muchos años con las ganas de trabajar con ella y, digamos, por circunstancias laborales, pues no podía trabajar con ella. Y pues este fue como el pretexto ideal, ¿no? O sea, el trabajo de Yutzil venía perfectamente al caso, digamos, con lo que quería traer a Tlatelolco. Tenía unas ganas inmensas de conocer su trabajo más de cerca y de poder comenzar un diálogo más profundo con ella. Y también tenía que armar como incluso para mí misma, un cuerpo teórico, ¿no? Que me permitiera también aproximarme a estas temáticas, y no solamente a mí, sino a mi equipo, ¿no? A mi equipo más cercano y al equipo del CSU Tlatelolco. Entonces, pues bueno, ante mi profundo desconocimiento del feminismo comunitario, de las posturas del feminismo decolonial o incluso algunas propuestas que después Jael, de hecho, nos fue aclarando, del feminismo indígena, ¿no? Pues acudí al CEICH, así con cara de perrito mojado, de por favor, ayúdame, ¿no? Súmate a este equipo, oriéntanos, este es más o menos el programa de lecturas que me interesa tener con el equipo,
y pues necesitamos una brújula, ¿no? Necesitamos también el apoyo de alguien que conoce profundamente el tema. Y Jael, hermosísima desde el día 1, así sonrió con esa sonrisa que tiene ahorita, característica, y dijo... De ponerlo en primer plano. Sí, así grandote. Y dijo, sí, me sumo. Y se sumó, además, pues bueno, ya te imaginarás la cantidad de trabajo que tiene. Lleva, además, coordina un seminario desde, si no mal recuerdo, ya 3 años, ¿no, Jael? ¿O 4? Un seminario con mujeres jóvenes indígenas, algunas de ellas universitarias, de hecho, y trabajan el derecho sentido a la ciudad. Entonces, ella lleva a cabo este seminario y además del seminario se suma a las lecturas del grupo de En Plural y a comentarlas junto con nosotros de manera presencial en el Café de la Uva y también en el CEDOC del M68 para platicar de estas lecturas y para ir como discutiendo ciertos términos, platicándonos nuestras propias experiencias o aquellas dudas que nos iban surgiendo, personales o conceptuales o académicas. Y este acompañamiento teórico, pues a mí me interesaba mucho también para que Yutzil pues tuviera muchas otras referencias, digamos, de las cuales tomar mano para el trabajo y que eso nos permitiera a ambas tener como una base en común para poder platicar, digamos, del proyecto de la nación. Entonces, así es como inició, de hecho, el grupo de En Plural y además eso dio el pretexto para tener un programa mucho más amplio, digamos, de investigación, ¿no? Este año, por ejemplo, tuvimos un grupo con otra temática, que fue Pedagogías decoloniales, y así nos vamos cada año, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que sucedió. Es un grupo de estudio, además, que fue además muy pequeño ese primer año. Era bajo invitación, entonces se invitó a todo el personal del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y además invitamos a ciertas investigadoras, artistas que estaban colaborando en el programa de 2019, servicios sociales y conocidos, digamos, que supiéramos que tenían interés en el tema. Poco a poco, bueno, digamos, este año pretendimos ampliar esa invitación y la idea es que el grupo pueda ir tomando forma para que sea un grupo de estudio público, no solamente hacia adentro del centro cultural. Sí, que creo que esta experiencia, pues de trabajar con alguien, en este caso con Jael, quien lleva muchos años estudiando y no solamente estudiando, sino trabajando muy de cerca con las jóvenes indígenas universitarias, que también, Jael, a mí me gustaría que ahí nos platicaras, porque como bien decía Sofi, se descubrió en este grupo de estudio pues un mundo, ¿no? Un mundo de lo amplio que podían entenderse los feminismos indígenas. Ya no se digan los diferentes feminismos, que es todavía un universo mucho más amplio y mucho más complejo, pero el otro, digamos, no puede ser entendido, o es al menos lo que yo entendí a través de estos grupos de estudio, no puede ser leído desde las mismas ópticas. Y tú has trabajado mucho con este grupo de mujeres indígenas universitarias que me imagino que pues ellas construyen su identidad desde otro lado muy distinto a estos imaginarios de los que nos platicaba Yutzila al inicio, ¿no? A mí me gustaría que nos platicaras pues a todos los que están escuchando este conversatorio, un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo en este contexto o en otros en los que tú hayas trabajado, porque además la práctica antropológica yo creo que tiene esa bondad, no es una cuestión teórica nada más, no es una cuestión del libro, es una cuestión de acercamiento humano. Y yo creo que en ese sentido la experiencia es mucho más rica. Pues cómo se construyen las identidades, dónde quedan estas nociones, pues que quizá ya están muy anquilosadas, quizá ya ni siquiera
deberíamos utilizarlas porque empiezan a caer en desuso de raza, incluso de género, con tanta diversidad sexual. Pues hay quienes dicen que de pronto la categoría de género no será útil para, pues, caracterizar como esta amplitud. ¿Cómo estas categorías de lo urbano, de lo campesino, de lo indígena, pues se veían reflejadas en un grupo de universitarias al final del día, ¿no? Perdón, no encontraba el micrófono. Oigan, pues muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Estoy como muy contenta de poder hablar de esta experiencia que hemos tenido juntas. Y bueno, decirles, o sea, necesito aclarar un par de cosas. Una es que mi trabajo con los pueblos indígenas ha sido sobre todo a partir de mujeres indígenas organizadas. Especialmente yo he venido trabajando desde el año 2003, ¿no? Que inicié con estos temas, con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en México. Esta coordinadora está cumpliendo cumplió 23 años este año y se conforma a partir de los procesos del zapatismo, ¿no? Sobre todo pues de las mujeres zapatistas, y en 1997. Y bueno, yo llego con ellas en 2003 siendo estudiante de maestría, ¿no? Para trabajar cuestiones que tienen que ver con indígenas en las ciudades. Ese es el tema que a mí me ha interesado desde que empecé la maestría, y ese fue mi tema de tesis, ¿no? ¿Qué papel jugaban los procesos organizativos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, y qué papel tenían las mujeres en esos procesos organizativos de las comunidades migrantes organizadas en la ciudad. Y a partir de eso me conecté, ¿no? Con la coordinadora, porque mi tutora en ese momento, la doctora Aida Hernández, del CIESAS México, pues trabajaba con estas organizaciones. Desde entonces, pues empecé con una labor investigativa con ellas, pero al mismo tiempo una relación amorosa, de amistad, ¿no? De conformar vínculos, lazos, ¿no? Para trabajar proyectos de incidencia política. O sea, utilizar digamos, mi formación como etnóloga primero y luego como antropóloga social para fortalecer los procesos de trabajo de estas organizaciones, de la coordinadora particularmente. Y bueno, pues inicié siendo una aprendiz de qué es la coordinadora, sus procesos de incidencia, el trabajo comunitario, el trabajo colectivo, el trabajo desde las mujeres. Desde entonces, creo que un elemento que ha sido crucial para mí tratar de entender es el tema de la identidad, ¿no? De cómo se conforma la identidad, especialmente la identidad étnica y particularmente la identidad étnica indígena, ¿no? Pues porque pensamos, digamos, desde el sentido común, que solo las y los indígenas, ¿no? Tienen pertenencia étnica, pero en realidad todas las personas en sociedad formamos grupalidades, formamos grupos, y esos grupos tienen historia, esos grupos se sientan en ciertos territorios, se desplazan por ciertos territorios, ciertas geografías, ¿no? Todo el mundo tenemos historias comunes con otros que no son similares, que forman parte, pues, desde nuestros núcleos familiares hasta nuestro sistema de parentesco, y incluso, pues, en algunas regiones, todavía en México, pues hablamos de linajes, ¿no? Entonces, pertenecemos a grupos étnicos, o sea, lo étnico implica esa pertenencia a una grupalidad con la que te sientes, a la que sientes pertenencia, con las que sientes similitud,
y que en esa similitud se permite construir la otredad, ¿no? La otredad o la alteridad. Entonces, yo estoy todo el tiempo tratando de conformar grupalidad con quienes considero quienes me consideran que soy similar. Al mismo tiempo, esa similitud está en contraste con otros grupos a los que nos sentimos distintas, ¿no? Entonces, pero particularmente en el caso de México y otros países de la región, bueno, de todo el continente americano y de otros continentes, ¿no? Pues se les ha denominado como indígenas, ¿no? La categoría indígena tiene un origen histórico, ¿no? No es, o sea, las y los indígenas no existen, no están dados, no están desde principios de la existencia del universo. Son una categoría que se construye históricamente a través de los procesos de conquista y colonización hace ya por lo menos 500 años, ¿no? Entonces, en esta historia, ¿no? Esta categoría indígena, ¿no? Se construye para conformar alteridad, para construir la alteridad de los que sí son el sujeto y los que son el otro. Las y los indígenas, los pueblos indígenas, ¿no? En esta historia se han conformado como el otro, y además como un otro que está jerarquizado frente a quien sí es el sujeto. Y jerarquizado de forma inferior, ¿no? Subalterna, subordinada. De tal suerte que ser indígena también tiene que ver con una posición en una jerarquía, en una estructura histórica, en una estructura social, como bien lo señaló Yutzil, ¿no? Se ha conformado, digamos, también ser indígena es ser un actor político dentro de una estructura social, solo que se tiene un papel subordinado, un papel de inferioridad, ¿no? Y una posición de inferioridad. Esa es, digamos, otra acepción que es una acepción la acepción política, ¿no? de ser indígena. Y están también, yo siempre lo aclaro, ¿no? Que yo utilizo la categoría indígena, ¿no? Desde una perspectiva académica, que quiere decir que me sirve a mí para explicar a un grupo y los fenómenos asociados con ese grupo a partir de esa construcción histórica de la categoría indígena y de pensarles en una posición de subordinación e inferiorización frente al resto de la sociedad, ¿no? Desde ahí, pues, como nos explicó muy bien Yutzil con todo su proyecto, ¿no? En el que intentó plasmar cómo se construye la nación, ¿no? Precisamente utilizando esta categoría histórica indígena como el otro, pero además el otro subordinado, el otro inferiorizado, ¿no? Y entonces tiene estas dos caras, ¿no? Que se construye, o sea, la nación se construye sobre ese otro, ¿no? O en relación con ese otro, pero al mismo tiempo, esa construcción de la nación discrimina a ese otro, o sea, intenta excluir y quitar la experiencia, ¿no? De la nación o de la construcción de la nación. Entonces es algo que está en la subjetividad de las personas que son consideradas o que o que se consideran a sí mismas como indígenas o bajo esta categoría indígena, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he encontrado, pues, en mis investigaciones a razón de la pregunta que me haces, ¿no? ¿Cómo se constituye, cómo se conforma esta identidad étnica indígena, ¿no? Para las personas de a pie, para las personas que viven cotidianamente en los pueblos, en las comunidades, en las ciudades de nuestro país y que están consideradas y categorizadas casi siempre desde fuera, ¿no? Como el indígena, como la indígena, ¿no? Y que a sí mismas, ¿no? Pues la mayoría de las personas intentan no ser consideradas como tal, porque ¿quién quisiera ser considerada bajo una categoría, ¿no? Que te inferioriza, que te subordina,
¿no? Y que te pone en una relación de desigualdad, ¿no? Y que te coloca siempre en la alteridad, no, nunca como el sujeto. Entonces, claro, la mayoría de las personas, dirían Luis Vázquez, ¿no? Son una multitud étnica que han tenido que acoplarse, que han tenido que acoplar sus subjetividades, sus identidades a esta gran categoría histórica, política, académica, ¿no? Pero también a partir de esto se ha resignificado la categoría desde las propias personas que han sido consideradas como indígenas. Y de esta forma se ha politizado la categoría indígena, de tal suerte que muchas personas dentro de los pueblos y los pueblos mismos, ¿no? Ya, digamos, no retoman como tal su categoría étnica, ¿no? El nombre de su grupo étnico, sino utilizan este término indígena para politizar su subjetividad, su forma de vida, su forma de ser y de estar en el mundo, y a partir de ello poder exigir y demandar derechos, ¿no? Que es un poco en el momento en el que estamos actualmente, dentro de los dentro de las comunidades que están organizadas, ¿no? Y que se organizan precisamente desde la categoría indígena. Entonces, lo que yo he observado a lo largo de mi trabajo con las mujeres indígenas organizadas, ¿no? Que muchas de ellas son ya parte de una generación que se ha profesionalizado, que ha podido llegar a los estudios universitarios, a los posgrados, incluso llevar a cabo labores de investigación, siempre con mucho trabajo, con muchas dificultades para llegar a ese lugar, ¿no? Lo que hemos retomado, ¿no? O lo que hemos tratado de considerar y reforzar y fortalecer es que la categoría indígena, pese a este origen histórico, pese a esta posición política en la que te coloca esa categoría, frente a cómo ha sido analizada desde distintos procesos e instancias académicas, ¿no? Retomar y resignificar la categoría indígena, ¿no? Como para politizar, ¿no? Una identidad, para politizar la propia subjetividad y poder construir, ¿no? Procesos de incidencia que transforme las relaciones sociales históricas, la posición histórica de subordinación e inferiorización, ¿no? Para colocar a los pueblos indígenas como un sujeto de derechos, como un sujeto político, como un sujeto que no que tiene que ser asimilado a la nación, no que tiene que ser integrado a la nación, sino que constituye a la nación, ¿no? También, y forma parte de la nación y por tanto, ¿no? Y no como el otro, sino como el sujeto que puede construir la nación, ¿no? Que es un poco parte de las propuestas de muchos pueblos en distintas comunidades y en distintos países del continente americano y de otros continentes. Entonces, claro que hablé de manera muy, muy abstracta de la identidad, ¿no? Pero sí es necesario entender esta abstracción para ver cómo después cada persona que es considerada indígena, cada grupo que es considerado indígena, cada etnia que es considerada indígena, ¿no? Pueden desarrollar distintas experiencias identitarias con respecto a la categoría indígena, ¿no? Algunas retomarán esta categoría histórica, ¿no? Que es la que sobre todo va a esencializar de alguna manera, ¿no? El ser indígena como el pueblo originario, ¿no? El pueblo antes de la colonia, antes de la conquista, ¿no? Otras van a pensarse, ¿no? Con respecto a la categoría indígena como un grupo político inferiorizado, subordinado, ¿no? Que requiere ser reconocido, ¿no?
pues sí, como el otro, pero reconocido. Y hay estas perspectivas mucho más críticas, ¿no? Que van a incluso contradecir al discurso académico sobre la categoría indígena, ¿no? Van a, quizá vamos a hablar más adelante, si a descolonizar la categoría, ¿no? Para poder apropiársela, ¿no? Y desde ahí incluso construir conocimientos y generar conocimientos académicos que siempre van a estar entrelazadas con epistemologías propias, con saberes propios, con conocimientos propios, que hacen que el estudio del ser indígena, ¿no? Se transforme totalmente en la propia academia, ¿no? Y pues estos distintos grupos que se van organizando para conformarse como un sujeto político que exige derechos, que exige ser la nación en algunos casos, que exige autonomía incluso frente a las naciones, ¿no? Y frente a los nacionalismos, porque pues no, pues bueno, precisamente por todo lo que nos explicó Yutzin, ¿no? Y pues está todo este abanico de posibilidades, ¿no? En las que las distintas personas y comunidades indígenas van desarrollándose, ¿no? En relación a sus procesos identitarios. Espero haber sido clara con toda esta explicación, pero cuando mandaste las preguntas, pensé mucho en cómo explicar esto ¿no? De la identidad. Y yo lo que diría es que hay una resignificación todo el tiempo de los conceptos. Los conceptos obedecen a su tiempo, las categorías igual, obedecen a su tiempo y deben de ser leídas en su tiempo. Pero las categorías también se reapropian y se resignifican y se reconstruyen sus definiciones y sus, ¿no? Y eso es lo que, pues es lo interesante de los conceptos en todo caso. Y pues esto de transformar esas categorías que han sido categorías en las que han servido para la subordinación, para la dominación, para la opresión, transformarlas y resignificarlas para construir proyectos nuevos de vida, ¿no? Eso es lo que podría decir. Sí, y es que bien lo decías, ¿no? Creo que cada vez más estaremos escuchando sobre la urgencia de descolonizar metodologías, miradas, formas de organización también, incluso espacios culturales, pues como la institución museo, que es una institución claramente colonialista, pues también vive sus propios procesos de descolonización, pero también de reformularse y reinventarse. Y creo que ahí pues hay un gran ejercicio que se puede hacer en conjunto con artistas, por supuesto, con investigadores. Ahora, yo siempre tengo la duda, ya me gustaría preguntarle a Yutzil, si por ejemplo ella trabaja con un marco epistemológico determinado o este marco, digamos, se va mezclando con su propia historia familiar, que creo que, bueno, siempre termina a todo sucediendo, pero ahí, hablando en términos de tu práctica artística, Yutzil, cómo tú vas hilvanando estas concepciones que a veces vienen quizá de lo académico, de lo teórico, pero también que cada vez se infiltran más desde diferentes lados, con tu propia práctica, con tu propia historia familiar, por supuesto, refiriéndome en La Nación, a Rebeldías y a todas tus otras, pues, piezas, ¿no? Que creo que también ahí hay una reflexión constante. Sí, pues se atraviesa con todo, con mi vida, ¿no? Con mi subjetividad, como decía Jael, ¿no? Con cómo, pues cómo mi familia también se ha acoplado a estas categorías de ser indígena o no. Para mí, asumirme como la nieta de un abuelo mixteco, pues fue un proceso importante, como sí, a nivel identitario, pero también esto que decía Jael, como entender cómo esas categorías se van cambiando y cómo se han politizado también, o cómo de manera subjetiva mi familia asumió un rol, mi abuelo formó parte de la revolución, le prometieron un caballo y con eso se fue en la leva,
era mixteco, de Magdalena Peñasco, de Oaxaca, y se enlistó después, o sea, formó parte de ese periodo histórico en el que se oficializó parte de ese grupo armado revolucionario, pero en la versión Ejército Nacional, ¿no? Entonces, pues se olvidó el idioma en la familia. También hay un proceso de negación, como en muchas familias mexicanas, ¿no? Está chistoso decir familias mexicanas. También una vez más, la categoría de identidad nacional, en donde pues efectivamente, ¿quién se quiere asumir como un ser subalterno sin derechos frente a ese otro privilegio, ¿no? Entonces también esos procesos pues obviamente me cruzan, y a nivel académico pues todavía más, ¿no? Porque finalmente formar parte de la planta docente de la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM pues me ha sumergido también en mis procesos creativos, artísticos, totalmente vinculados con temáticas como, y teorías, ¿no? Como la poscolonialidad o la decolonialidad. Y también para mí ha sido importante dialogar con ellas o discutir con ellas, ¿no? Esta idea de la otredad y de la alteridad, ese otro como casi como un extraterrestre, ¿no? Como si fuera un alienígena. De pronto a mí me hacía mucho ruido también porque pues eso, tiene una condición de subalternidad, y entonces no hay una enunciación desde sí mismos, que eso fue algo bien importante en La Nación, y fue bien importante en el trabajo de colaboración con Jael, y que me dio otra perspectiva también, que era algo que yo estaba buscando. Ok, vamos a señalar el racismo, vamos a visibilizarlo, vamos a denunciarlo, pero ¿qué pasa con esos sujetos de derecho, mujeres, jóvenes, indígenas, que dicen de sí mismas, cómo se piensan, cómo se viven, cómo se asumen, ¿no? Entonces, en estos diálogos y conversaciones que Jael ha trabajado con diferentes grupos de mujeres, a mí me parecía bien interesante cómo había diálogos como, por ejemplo, una mujer que dice, a mí nadie me cree que soy una chava indígena porque traigo el cabello pintado de colores y tatuajes, ¿no? Porque no entra dentro de ese marco de estereotipo de alteridad indígena. Pero también alguna vez recuerdo, Jael, que me contaste que para mí fue muy enriquecedor la otra versión, ¿no? La chava que traía sus guaraches y sus trenzas para enunciarse y colocarse desde ese estereotipo, pero asumiéndolo y politizándolo también, ¿no? Utilizando su agencia política de enunciación de sí misma. Entonces dije, claro, pues es que tampoco es que tenga que ser así o asá, ¿no? O sea, hay un proceso a nivel subjetivo, y cómo el sujeto pues se acopla o no, o se conflictúa, ¿no? También para mí ha sido doloroso también, ¿no? Porque también ha sido visibilizar cómo pues hay un trauma finalmente, ¿no? A nivel familiar, de negar ese pasado, y en ese negar un pasado, pues hay una insistencia por parte mía, como desde la creación, de sacarlo, ¿no? De hacerlo visible, de darle luz, de no ocultarlo y denunciarlo sobre todo. O sea, no guardar silencio en un sentido de dejarlo y olvidarlo, sino trabajarlo y cuestionarlo también. Y bueno, también mi condición de mujer, de cómo yo me entiendo como mujer, como profesional, como académica, como artista, que entiendo por la investigación artística también. Creo que la creación es una manera de investigar, o sea, el proceso artístico es una manera en sí de generar conocimiento, pero algo que a mí siempre me ha interesado es estas colaboraciones o esta búsqueda por trabajar con otras personas que son de otras áreas, pero que son afines o que están dentro de esos diálogos temáticos, sí, desde la academia, pero también
sobre todo, que es algo que disfruté mucho con Jael y con Sofía, sobre todo también desde los procesos colectivos y de escucha de cómo se enuncia las mujeres jóvenes indígenas, ¿no? Entonces, pues sí está totalmente cruzado a nivel feminismos, por supuesto, también, en mi propia condición de mujer, por supuesto, o en mi propia construcción de género mujer también, y siendo nieta pues de un abuelo mixteco también, ¿no? Entonces ese proceso de modernidad también y esas condiciones que finalmente buscaron a favor de mejorar, ¿no? Con estas ideas de progreso y de modernidad, cómo se viven de manera subjetiva, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que cruza ahí también con los feminismos y que también a mí me hace cuestionarme en este proceso de investigación. Yo creo que además con la pregunta que hace Eunice, o sea, da muy en el clavo con una de las preguntas que estuvieron constantes en el proyecto de la Nación y en el grupo de estudio en plural, feminismos comunitarios, porque, o sea, una confrontación con la que teníamos que estar, digamos, todo el tiempo, era cuál era nuestro lugar de enunciación. O sea, cuál era nuestro lugar como investigadora, como artista, como curadora, como asistente curatorial, servicio social, o sea, cada una de nosotras y cada una de las que participábamos en el proyecto de la Nación, teníamos que localizarnos, ¿eh? O sea, localizarnos como lo quieran ver, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, pero digamos como sujetos con privilegios, con una profesionalización específica, con un tono de piel específico, ¿no? Con una historia específica. O sea, cada pregunta que hacíamos hacia afuera se nos volteaba, ¿no? De manera personal. Y ese lugar teníamos que asumirlo precisamente para saber desde dónde comenzábamos a construir el proyecto, ¿no? O sea, cada uno en su puesto, digamos. Pero además eso fue muy rico porque también cuando llegamos a los grupos con los que trabaja Jael, fue mucho más enriquecedor y mucho más interesante y mucho más honesto, ¿no? Porque entonces podíamos entender como la gama de grises, ¿no? En las que estábamos cada una de nosotras paradas. Entonces, escuchar a las jóvenes en Tláhuac o a las jóvenes en Milpa Alta y escuchar sus reacciones ante las piezas de Yutzil o sus propias cavilaciones con respecto a la propuesta de Yutzil, era súper enriquecedor y muy brutal porque volvía a localizarnos, ¿no? Y después otra localización que también nos sucedió a todas era lo institucional, ¿no? Y creo que eso también era vital de ponerlo sobre la mesa, porque al final era de nuevo un proyecto discursivo, expositivo, dentro de un centro cultural, con las características de un centro cultural como el de Tlatelolco, ¿no? O sea, rodeado de mármol, con lambrines de madera lujosísimos, ¿no? Un edificio con 10 metros de altura, ventanales enormes, ¿no? Y todo eso impregnando el discurso de la exposición y todo eso impregnando las voces de las mujeres jóvenes de Milpa Alta que hablaban de discriminación y de racismo. Entonces, es que era necesario, ¿no? Era necesario, pues, tener el sabor amargo en la boca, ¿no? Sí, creo que también es muy importante este lugar de enunciación que mencionas para irnos adentrando un poco al tema de rebeldías, porque aunque fuera un mismo espacio,
Centro Cultural Universitario Tlatelolco, no era lo mismo tener esta pieza de la nación, digamos, como parte de una exposición temporal que enmarcada en el M68, que es un espacio donde claramente su vocación está ligada a las luchas de los movimientos sociales y los movimientos sociales que buscan pues el logro de derechos o el que se reconozcan derechos. Y es ahí donde surge como esta otra versión o esta otra momento, digamos, ¿no? Que es cuando, bueno, empezamos a platicar con Yutzil, de ya no solamente, digamos, presentar la nación, sino pensar en un nuevo proyecto en el cual se pudiera incluir estas voces de resistencia y estas luchas de los diferentes colectivos de mujeres, indígenas o no, o que se autoidentifican como indígenas o no, pero que de alguna manera se vinculaban pues con estas luchas profundas, ¿no? Que tienen en los pueblos originarios. Y algo que parecía fundamental también, al menos desde la visión y la curaduría del M68, era ponerlo en comunicación con otros acervos, con estos acervos que generosamente nos han otorgado en la colección digital, y son acervos muy, muy diversos entre ellos, ¿no? Están desde el sindicato, el acervo que nos legó el Sindicato de Mujeres del 19 de septiembre, hasta el acervo que nos donó, que nos ha permitido publicar Jan Castro, que es el archivo histórico del movimiento de lesbianas feministas en México, hasta otros, digamos, que tienen un corte pues más del feminismo académico, como puede ser el de Marta Lamas. También tenemos algunos materiales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, o acervos como el de Cristina Híjar, Arte y Movimientos Sociales, que realmente pues retratan todo este repertorio de luchas que han tenido diferentes movimientos, como el del ejército LZLN. Y bueno, pues es así, digamos, como empieza esta conversación con Yutzil de ir generando este nuevo proyecto que, por supuesto, tocara las fibras que tocaba la nación, pero que también involucrara a estos otros archivos, no solo por involucrar a los archivos en sí, sino por involucrar las historias que están detrás y las complejidades que hay detrás para entender fenómenos pues tan complejos como puede ser la simple categoría de mujer indígena o de mujer, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, no sé qué opinen, pero a mí me gustaría que viéramos un poco este adelanto de lo que es Rebeldías. Vale la pena, quienes nos están escuchando, recordar que esta es una pieza que está pensada para un dispositivo 360, es decir, un dispositivo circular, donde también hay una fuerza espacial, porque también lo puedes experimentar cuando estás allá adentro, es decir, es otro tipo de experiencia que ahorita, pues, por cuestiones de la pandemia no vamos a poder realizar, pero igual queríamos, pues, mostrarles de alguna manera estos 6 videos que está trabajando Yutzil como parte de Rebeldías, historias de mujeres contra la ficción nacionalista. Y bueno, Yutzil, pues yo te paso la palabra. Omar ya está listo para poner el video. Tú nos dices cuándo, si quieres decir algo antes, si quieres que lo pongamos. Sí, yo creo que vale la pena darle unos 30 segunditos, 40, y luego ya platicamos para que se escuche, porque si no, no se va a escuchar ni yo, ni el video. Sí, pues Omar, si nos puedes ayudar a ponerlo. Que debería estar en mi casa lavando trastes y que por eso me está pasando lo que me pasó. Me doy cuenta que hay muchísima gente en esta bolsa. Puedo ver que estoy alrededor de 10 policías vestidos de negro. Escudos, herramientas, y a través del dispositivo puedo alcanzar a leer las siglas que dice ASE, Agencia de Seguridad. Todo el tiempo las mujeres policías. Entonces entiendo cómo ellos, que si no tenemos hijos, que si no nos duele, que las enfermedades también pues estar en casa, cuidando a los niños. Ellas no quisieran, pero su jefe va a venir y nos va a violar y él va a ser el primero. Me dicen que soy una puta. Esa vez la vida de Gris. Bueno, pues es una mini
probadita. Realmente fue un proceso complicado trabajar en el video. Está por una parte todo este archivo que ya había trabajado desde el 2012, de todo lo que había comentado antes, y que de alguna manera en La Nación se canalizó también, y además tuve la oportunidad de producir y de grabar otros videos que yo realicé en el Museo de Antropología e Historia, y que ahí me interesaba contrastar esa mirada oficialista e institucional de cómo se piensa al indígena, en contraste con todas estas historias y diálogos y testimonios que Jael ha desarrollado con las mujeres jóvenes indígenas, y este seminario de el derecho sentido a ocupar el espacio público de la Ciudad de México, que siempre hay una conexión ahí importante para mí con la ciudad también, o en estos contrastes totalmente polarizados y que son bastante viejos también, ¿no? Como estas categorías de ciudad-campo, pero que parecería que los llevamos todavía en el tuétano. Y aproximarse al archivo, pues, del M68 para mí desde un principio fue fundamental, pensar en las mujeres activistas y artistas y académicas y profesionales que habían desde sus propios intereses recordado, que recuerdan, que no, que archivan, que no, que guardan, que no, es decir, ¿cuál es ese sentido de archivo también para ellas a nivel subjetivo, a nivel individual, y cómo se vinculan con ser mujer indígena o ser mujer campesina o ser mujer obrera o ser mujer trabajadora doméstica o ser mujer profesionista o ser activista? Y entonces, pues en esa mar de complejidad que me apabulló en un inicio, y que realmente entrar al proceso de edición y de selección y de decir que sí y que no, porque en un inicio era como entrar a una dulcería y quererte comer todos los dulces, pero pues no hay esa posibilidad. Es decir, cómo ir tejiendo también, y cómo Lorena Wolfer, Isabel Bericat, Mari Goldsmith, Cristina Ijar, Elena Poniatowska, tú hablabas ya de Jan, ¿no? Cómo eso, ¿qué han decidido guardar y qué no? Y cómo puedo ir tejiendo esos vínculos entre los asuntos que a ellas les interesa y que forman parte de su archivo, y también cómo se relacionan con esta otra investigación que lleva un proceso de años. Para mí realmente este proyecto sintetiza una investigación de hace muchos años. Son muchas imágenes visualizadas ya, son horas nalgas de campeonato de edición, que también ha habido un proceso ahí como a nivel, es que sí es fuerte, porque editar la parte de Atenco, escuchar los testimonios brutales de tortura, y pensar también cómo no revictimizar otra vez, y cómo no colocarnos a las mujeres, y entonces sí ya hablo, me incluyo, aunque no haya vivido esas situaciones directamente, pero sí empezaron a ser muy difíciles para mí, porque pues de alguna manera también reconoces, y alguna vez hablando con Lorena Wolfer decíamos, no es como si te pusieras los lentes de la violencia y de cómo el patriarcado ejerce su poder, y es que lo empiezas a ver en todos lados, en tus relaciones íntimas, profesionales, en la academia, y me acuerdo que ella decía, ¿no? Hasta en la fila del Oxxo, y sí, ¿no? Entonces, ¿cómo vas negociando también tú a nivel subjetivo individual con estos asuntos? Cosas que me interesaban destacar, además de toda esta creación de estereotipos, y también por buscar eso, por buscar cómo entonces la mujer indígena o la mujer campesina o la mujer obrera ya no se coloca en esa situación de sujeto subalterno, como lo decía Jael, ¿no? Ya no es
ya no está en esa posición de alteridad, sino ya está en esa posición de sujeto que exige sus derechos y que busca estrategias para construir una vida libre de violencia. Y ahí es cuando entonces a mí me parecía importante destacar, por una parte, lo de Atenco, porque fue muy importante escuchar a las mujeres, también con toda esta complejidad de cómo las diferentes, y yo no hablaría tanto de diferentes tipos de violencia, sino cómo esas violencias, desde el policía que les dice que hacen ahí, que son mujeres, que las mujeres solo sirven para hacer tortillas, que deberían de estar cuidando a sus hijos, que si no, no les pasaría lo que les está pasando, mientras el propio Estado o la policía estatal está violando y torturándolas. Para mí eso tenía una dimensión realmente brutal y de terror, pero que pone sobre la mesa mucho de las problemáticas misóginas de este país, ¿no? Como, y sobre todo algo que a mí me ha estado haciendo mucho ruido, más en pandemia, es también estos asuntos de los roles de género, los trabajos adjudicados a las mujeres, ¿no? Como toda esta idea de los cuidados, de las jornadas dobles, ¿no? Del trabajo asalariado, pero también del trabajo de los cuidados y del cuidado de la vida y de la reproductibilidad, como lo trabaja Silvia Federici, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se ha hecho frente a eso? Es decir, cómo también las mujeres estamos buscando otras formas de vivir, ¿no? Y otras formas en las que puedas decidir en dónde enfocas tu energía, más no solamente pensando en ese trabajo de la reproducción de la vida, sino también en una expansión, no como el lugar en el centro, ¿no? Sino sí como un lugar que es importante y que hay que reconocerlo a nivel social también y reconocer que no está siendo remunerado, pero también como expansión, cómo se están dando estas otras estrategias, pensando en que justo antes de la pandemia veníamos de la marcha, ¿no? de la marcha de mujeres, de todo lo que sucedió en el Ángel de la Independencia, por ejemplo, ¿no? Todo este hartazgo también y esta búsqueda constante e inalcanzable por estar generando otro tipo de estrategias. Y eso lo cruzaba mucho también, o sea, es decir, con la agencia política de las mujeres, la enunciación de los derechos, la lucha por la vida libre de violencia, pero cómo se cruzaban con otros movimientos, como por ejemplo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ya con un enfoque pensando más en la participación de las mujeres, por ejemplo, la creación de la Ley Revolucionaria de Mujeres en el 93, ¿no? Planeándose un año antes del levantamiento zapatista, donde Ramona ya tiene una participación, también a nivel simbólico, las estrategias que el EZ ha generado, por ejemplo, el cruce del cerco militar también, ¿no? En el 95, cuando Ramona es la que cruza el cerco militar y que viene a la Ciudad de México, me parecían como momentos muy significativos que había que atender y que había que entrecruzar con también cómo se ha racializado el trabajo de la mujer, por ejemplo, el trabajo doméstico asalariado, cómo hay también una conexión con estas ideas de mestizaje, ¿no? de la mujer indígena desindianizada, mestiza, que busca un salario también, que son salarios realmente bajos, en los que también, ¿no? Hay todo un movimiento de este grupo de mujeres por buscar sus derechos laborales, cómo se cruza también con la narrativa de las costureras que surgen, ¿no? El movimiento del sindicato de las costureras que surge después del temblor del 85, que justo denuncia y hace totalmente visible las condiciones tan precarias y peligrosas, ¿no? Como fueron, totalmente con espacios hacinados, ¿no? Por ejemplo, sin salidas de emergencia, con salarios
mal remunerados, como lo narra una de las costureras que conseguimos el audio con el acervo de Poniatowska, que eso fue increíble, porque entonces otra vez es la narración de la costurera, ¿no? Contándonos, por ejemplo, no solamente cómo fue su vida, o sea, sino cómo se cruza con su idea de trabajo y cómo se cruza con su lucha por los derechos. A mí me sorprendía mucho sus estrategias también, y ella lo dice, ¿no? Que dice que está consciente o no muy consciente, pero que ella sabía que no se tenía que dejar de los patrones y que sabía que lo mejor, o sea, que en su estrategia lo mejor era decir que seguía casada, aunque ella estuviera viuda, porque así se quitaba de encima a los 5 hombres que estaban encima de ella, queriendo entablar una relación fuera del orden laboral, ¿no? Como, o sea, acoso, básicamente. Y cómo entonces ella siempre está clara de eso, ¿no? O cómo tiene la necesidad de salir a trabajar, aunque ella también narra que desde su infancia es una necesidad para ella misma, que ella ve y reconoce cómo su mamá no le alcanza el dinero y su papá es un borracho, y entonces ella tiene que salir a trabajar y ella quiere ejercer su propia autonomía económica, ¿no? Entonces, esas relaciones entre la historia de vida, sus historias de vida, y cómo hacen esta negociación por una búsqueda, por una vida libre de violencia, y también por un amor al trabajo también, como por una búsqueda de un desarrollo profesional que va más allá del ámbito familiar. Esas relaciones me parecían como difíciles de tejer, pero justo lo que fue dando mucho la pauta, pues fue el propio archivo, ¿no? Como qué sí hay, qué no hay, qué es más fácil de usar a nivel de imagen, cómo construyo esas narrativas y cómo las voy cruzando con esas otras historias, como por ejemplo Aguas Blancas, Lucio Cabañas, testimonios también que yo había trabajado de manera previa para otros trabajos anteriores, pero que por eso digo que se sintetizan aquí, que fue ese proyecto de estratigrafías, en donde yo realizo pues diálogos con amigos, con personas cercanas sobre cómo vivieron los 90s, pero ahí me sorprendió ahora porque se cruzaban con el movimiento estudiantil del 68, con la manera en la que cada uno de los que entrevisté, dialogué con ellos, entiende la violencia, y con estas denuncias también de la violencia que surge desde el Estado, ¿no? Entonces, esos cruces que pues son como bordado de punto de cruz, que se van tejiendo en la edición y que también van construyendo como una especie de cacofonía a nivel audio, pero también a nivel imagen, ¿no? Hay ciertos momentos en donde sí doy prioridad a ciertos audios, que se escuchen unos más que otros. También para mí era un poco pensar como en una especie de partitura musical, aunque soy pésima música, pero sí entender como esa estructura a nivel edición, ¿no? Como cómo van sucediendo de manera simultánea, pero también qué se destaca más en qué momento, ¿no? Y mucho, pues eso, la propia imagen, como en su valor imagen, en su valor testimonio, en su valor registro, cómo nos arroja información del pasado, de esas historias, desde el presente también, ¿no? Cómo los estamos pensando en la actualidad. Y sí, como un poco el statement y que tiene que ver con todo mi trabajo es eso, cómo construir memoria para imaginar otros futuros posibles, ¿no? Cómo pensamos también en esas estrategias que han buscado y que han vulnerado pues esas violencias desde el Estado y que permiten a estos diferentes grupos de mujeres enunciarse y a sí mismas
y tener una participación política en la construcción de sus vidas, de sus trabajos, de sus familias, de su nación, ¿no? Incluso, ¿qué han aportado? Y también pensando pues en eso, en que finalmente esas luchas anteriores pues han dado posibilidades a las mujeres en la actualidad. También algo que me interesaba era mostrar cómo de pronto se banaliza o se ridiculiza la gravedad del asunto, cómo se mediatiza, pero también cómo se asimila, es decir, cómo lo normalizamos o cómo normalizamos esas violencias y muy fácilmente después las reproducimos también. No de la misma manera, pero sí es algo que me interesaba cuestionar. Igual que sucede con el racismo, cómo interiorizamos ese racismo que de pronto recibimos y también, o sea, es decir, podemos ser discriminados o discriminadas, pero también somos sujetos que discriminan. Y entonces esas problemáticas a nivel subjetivo y a nivel histórico, cómo se van relacionando dentro de esos marcos históricos. Y eso es algo que intenté como presentar desde un principio, también con una serie de preguntas que no buscaba tanto responder, sino dar pie a que pudieran hacerse otras preguntas, hacerme otras preguntas también, ¿no? Cuestionarme desde las imágenes. Sí, creo que el ejercicio que hiciste en Rebeldías es muy potente por muchas diversas razones, pero una cosa que a mí me pareció súper potente cuando vi los videos, por otro lado, potente, angustiante, triste, impactante, todo es recordar estos testimonios de estas 11 mujeres del caso Atenco, porque creo que justamente ahí se sistematiza este statement que estás poniendo tú en la pieza, ¿no? Las historias de las mujeres contra la ficción nacionalista en un sistema patriarcal, clasista y racista. Y creo que lo que es muy duro, que no solamente es el gran conflicto que hubo de violencia de Estado, claro, ¿no? En este suceso de Atenco, sino también lo que queda muy a flor de piel con los testimonios de estas mujeres, es justo lo que tú estás diciendo. ¿A qué nivel se ha interiorizado esta misoginia y este machismo a un nivel, pues, a flor de piel y hasta dentro de la sangre, que se toma y se hace estas torturas y esta violencia sexual contra estas mujeres como una medida de control en pleno, pues, estado moderno, contemporáneo? Y creo que también permite visualizar, dialoga muy bien con los otros momentos que seleccionaste, pues esta gran lucha que dieron estas mujeres para que fueran reconocido su derecho a la justicia, que esa es la segunda parte que creo que resulta muy dura, porque no solamente es la parte del hecho, es la parte de la búsqueda de justicia que hacen para llegar a mostrar sus testimonios en ese momento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces creo que a mí me pareció eso, la verdad, una gran, pues, lectura de tu parte de todas estas complejidades que están ahí tensionando las problemáticas de las mujeres actualmente. Justo tú comentabas la marcha del 8M y algo que a mí me dejó un poco impactada en ese momento es cuando entrevistaron a algunas mujeres jóvenes que retaban de alguna manera a las feministas, pues, digamos, clásicas, ¿no? Que habían hecho activismo. Estas mujeres jóvenes decían, muchas de ellas lo que ahorita llamaríamos millennial, como no, es que realmente somos nosotras quienes estamos haciendo este trabajo de que se reconozca a la mujer y pues una lucha real contra la violencia de las mujeres. Yo la verdad es que lo escuchaba, yo de formación soy historiadora y soy comunicóloga también, aunque también, como ya alguna vez hemos comentado, hice la misma maestría de estudios curatoriales que Sofi y que muchos otros que han estado en el centro, dígase de paso.
Pero a mí lo que me impresionaba mucho era pues esta falta, creo yo, de lectura de lo que han hecho muchísimas mujeres organizadas en el pasado y de alguna manera pues una ceguera, creo yo, pues del momento, quizá una ceguera dada por la juventud, quizá por el no conocimiento de la historia, pero creo que piezas como la tuya permiten recordar que esta es una lucha que no empezó en el 8M, ni hace un año, ni hace 2, ni hace 10. Es una lucha que lleva muchísimos años, que ha venido desde diferentes sectores, en diferentes momentos. Creo que quienes lo ponen, también lo comentaste, pues muy de manifiesto es el Sindicato de Mujeres del 19 de septiembre, cuando fue el temblor, porque se visualizó la gran, pues lo paupérrimo de que eran sus condiciones laborales, pero si nos vamos atrás, podemos seguir encontrando. Y en ese sentido, no solo tú comentabas que la pieza de alguna manera para ti es una síntesis de un trabajo que vienes haciendo, pero creo que en sí la pieza sintetiza y muestra muchos de estos momentos que en el México contemporáneo han contribuido a que el día de hoy estemos 4 mujeres, que somos nosotras, hablando de esto libremente, sin tener miedo a después salir de la calle y ser ni golpeadas, ni violadas, ni nada, por lo que hayamos dicho o no dicho en esta mesa. Y creo que eso, cualquier mujer que camine libremente por la calle tiene que estar sumamente agradecida. Y en ese sentido, a mí me gustaría, pues, ahora sí, Jael, Sofía, que también ustedes intervengan. Por un lado, Jael, pues tú trabajas con esto que es una noción muy importante, que es el derecho sentido, no es solamente el derecho de papel, ¿no? Es realmente el cómo se interioriza estos derechos. Y por otro lado, voy a hacer la pregunta porque tú sabes que no puedo evitarla. Pues está este momento que visualizó, al menos mediáticamente, a las luchas de los pueblos indígenas en el México contemporáneo, y es la aparición pública del ZLN. Ya mencionaba también Yuxi la ley revolucionaria de mujeres un año antes, pero de alguna manera, o sea, a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar, pues, cómo este desarrollo, esta lucha por los derechos indígenas que no inicia con el ZLN, pero que se visualiza, porque también ya venía de otras luchas del pasado, de alguna manera sí se logra un avance en el reconocimiento de los derechos, parcial también, aunque se suman nuevas palabras, creo, a nuestro vocabulario del día a día, como la autodeterminación de los pueblos. Y de alguna manera se va ligando con otras nuevas luchas, momentos, pues de demandas actuales, ¿no? A mí me gustaría que tú nos pudieras platicar un poquito de cómo ves tú este contexto, tú trabajando además con la CONAMI, que pues es hija de ese movimiento, aunque ya supongo que tantos años después pues tienen otro tipo de demandas, que nos platicaras un poco esa experiencia y también ese análisis que tú haces. Y bueno, por otro lado, pues esto del derecho sentido, que creo que es algo que hay que no solo poner sobre la mesa, sino tener más pues interiorizado, ¿no? En todo momento. Pero bueno. Bueno, yo insisto que las preguntas son bien complejas y difíciles de responder en tan poquito tiempo, pero a ver, vamos. Me gustó esta idea de, bueno, no me gustó, pero sí me brincó ahorita, ¿no? La idea de la CONAMI como hija del ZLN. Y yo más bien retomaría tu idea, ¿no? De que el ZLN es, digamos, un momento importante, ¿no? El 94 con su aparición, pero más importante es el 93 con la Ley Revolucionaria de las Mujeres, ¿no? Que, digamos, yo lo que veo es que el ZLN es posible gracias a los procesos que hay en otras regiones del país y a una historia, ¿no? de resistencia de los pueblos, ¿no? Y sobre todo de las mujeres. Y más que, digamos, yo creo que las compañeras que iniciaron con la coordinadora, ¿no? Venían de
eran jóvenes en ese momento, ¿no? Y siempre ellas lo dicen, es que nosotras éramos chavas, ¿no? En ese momento y queríamos comernos el mundo y teníamos muchas ilusiones, pero también teníamos un montón de miedo, ¿no? O sea, de hablar en público, de salir de nuestras comunidades, ¿no? De dejar lo que estaba, digamos, ya destinado, ¿no? Para construir otros destinos o otras formas de vida, ¿no? Entonces, a mí, o sea, lo que yo veo, ¿no? En la historia de la CONAMI, ¿no? Y su relación con el STLN es que las compañeras de la CONAMI ya, digamos, yo incluso identifico ya 5 generaciones de mujeres activistas dentro de la CONAMI, que forman parte de procesos de resistencia de más largo alcance, ¿no? Y que hoy en día, ¿no? Están viendo algunos de los frutos de todos esos procesos de resistencia. Uno muy importante, me parece así súper fundamental, es la posibilidad de que las mujeres indígenas de varios pueblos y de varias comunidades logren llegar a los estudios universitarios, ¿no? Y que a diferencia de las lideresas que estaban, ¿no? En el momento del surgimiento del levantamiento zapatista, ¿no? Las compañeras que hoy forman parte de los grupos organizados de mujeres indígenas, es que estas mujeres tienen herramientas que las compañeras lideresas del siglo pasado no tenían, ¿no? Que era esta posibilidad de acceso al conocimiento científico y a otro tipo de conocimientos, ¿no? El poder viajar, por ejemplo, el poder desplazarse, como dices tú, con cierta libertad, ¿no? Y con ciertas posibilidades, debido a que, pues eso, generaciones anteriores de mujeres, como bien lo explicas, han abierto los caminos y las posibilidades para que las nuevas generaciones tengan otras condiciones sociales. Sin embargo, es cierto que no se ha, sí ha habido cambios importantes, sí ha habido pasos importantes que han dado las mujeres en distintos contextos, en distintos espacios, pero finalmente no hemos logrado transformar los sistemas de opresión. Los sistemas de opresión más bien se han adaptado, ¿no? A las nuevas, digamos, a los logros de las distintas generaciones de mujeres organizadas, particularmente hablando de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, yo no, digamos, yo no puedo ver en negro blanco, ¿no? Los avances de las mujeres indígenas, ¿no? En relación con el reconocimiento de los derechos de sus pueblos y del reconocimiento de ellas mismas como sujetos de género dentro de sus pueblos, y al mismo tiempo como sujetos de género racializados en relación con la sociedad nacional, ¿no? O el resto de la sociedad. Yo creo que ha habido avances muy importantes, que es necesario reconocerlos porque esos dan fortaleza, ¿no? Para poder continuar en la lucha y poder verdaderamente transformar los sistemas de opresión. Pero yo siempre, o sea, pero retomo tu idea, ¿no? De que pues son las lideresas del siglo pasado las que lograron que hoy las nuevas líderes o las nuevas lideresas, ¿no? Tengan condiciones para continuar en la lucha y poder transformar los sistemas de opresión. Nos falta mucho camino por andar, pero sí hay puertas abiertas y hay nuevas condiciones que son pues yo creo claves, ¿no? Para poder lograr transformaciones más en profundidad, más transgresoras, no solamente en términos de rebeldía, ¿no? Como apunta la propuesta de Yutzi, sino de transgresión del sistema, ¿no? Y pues quizá construcción de nuevas formas o de nuevos
contextos para relaciones más igualitarias entre los distintos pueblos y entre quienes integran las comunidades. En este sentido, sí es posible ver en la historia, ¿no? En lo que vamos, digamos, en el conocimiento que vamos acumulando, que hay un reconocimiento de derechos, ¿no? Un fuerte reconocimiento de derechos. Estamos en un contexto internacional y a nivel de país que nos permite reconocer distintos derechos en cartas, normatividades. En el caso de la Ciudad de México tenemos ahora una constitución que además tiene integrada una perspectiva de una ciudad pluriétnica, ¿no? Plurilingüe, etcétera, pero todavía existen en las prácticas sociales, en la vida cotidiana, ¿no? Formas de discriminación, formas de desigualdad, de racismo, de sexismo, de misoginia, de homofobia, ¿no? De un montón de fobias, ¿no? A las diferentes diversidades, que no hacen posible completar el proceso de ciudadanía, ¿no? Entonces, sí que hay digamos, la categoría de derecho sentido es una categoría antropológica, ¿no? Es una categoría que nos permite acercarnos a las formas en las que las personas, particularmente los grupos excluidos, y uno de los grupos excluidos más importantes, las mujeres, ¿no? Puedan realmente subjetivar la ciudadanía, ¿no? Integrarla a la identidad, ¿no? Nos hemos constituido y nos han conformado el sistema patriarcal, el sistema colonialista, el sistema capitalista, ¿no? Como ciudadanas incompletas o como ciudadanas de segunda, ¿no? Entonces, esto lo tenemos súper subjetivado. Entonces, la categoría de derecho sentido que la propone la antropóloga vasca Teresa del Valle, ¿no? Es eso, es una categoría que nos permite analizar los procesos, ¿no? de ciudadanía de las mujeres. En este caso, yo retomo la categoría para trabajar los procesos de ciudadanía de las mujeres jóvenes indígenas en la ciudad. Y con esta categoría se hace necesario realizar una investigación con una creatividad metodológica y de métodos de análisis, ¿no? Que la investigación convencional no nos permite, ¿no? Que son estas investigaciones lineales, estas investigaciones donde quien investiga es o el experto, ¿no? La persona investigada es el informante o la informante, ¿no? Y construir otro tipo de procesos de investigación que hemos denominado de alguna manera participativos, ¿no? Por decirles de alguna manera. Pero en realidad se trata de procesos de investigación que descolocan al sujeto cognoscente, ¿no? Como el sujeto dominante, y descolocan al sujeto cognoscible como el sujeto dominado dentro de los procesos investigativos. Y integra un proceso de construcción de sujetos en condiciones de horizontalidad que se tienen que ir construyendo y buscando, ¿no? En el proceso investigativo. Esto hace que el propio análisis, en este caso del derecho sentido, por ejemplo, ¿no? De la categoría de derecho sentido, en la experiencia particular de las mujeres jóvenes que viven o habitan en la Ciudad de México, ¿no? Lleve a conformar un equipo de investigación interdisciplinario, un equipo de investigación que integre a distintas diversidades, que puedan mirar desde distintas maneras, en términos de experiencia propia. El equipo de investigación está integrado también por mujeres y hombres indígenas
que participan tanto en espacios académicos como en espacios de activismo, y que estamos todo el tiempo tratando de establecer una relación con otros sujetos, ¿no? Que son las mujeres jóvenes indígenas, ¿no? Y que a partir del diálogo, ¿no? Del intercambio de conocimientos, de saberes, entre ese equipo de investigación multidisciplinario, interdisciplinario y compuesto por la diversidad posible que se pueda, y las mujeres jóvenes indígenas que también son diversas, heterogéneas, que unas se consideran, que unas tienen más conciencia de los derechos y otras ni siquiera saben que los tienen, ¿no? Se va entablando pues el conocimiento sobre el derecho sentido, sobre los procesos de ciudadanía que hacen posible que ese derecho escrito, ese derecho reconocido en normatividades, en constituciones, en reglamentos, puedan ser trasladados a una vivencia, ¿no? A una vivencia que te permite eso, exigir derechos, que te permite defender derechos, que te permite construir nuevos derechos, adquirir derechos también, y que se viven solamente, pues eso, en el discurso, en la vivencia y en la subjetividad, ¿no? Eso es un poco el tema del derecho sentido, que es muy complicado, ¿no? Explicarlo en tan poquito tiempo, pero esto nos ha permitido, ¿no? Recoger, ¿no? En el diálogo, ¿no? Distintas perspectivas sobre el tema de la ciudad, sobre el tema del espacio público, sobre la propia identidad que se puede vivir o no, y se quiere o no vivir como indígena, ¿no? Las distintas posiciones que vamos ocupando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y particularmente en momentos específicos del ciclo de vida, que nos permiten ser sujetos, ¿no? A las jóvenes indígenas las consideramos como sujetos históricos, sujetos sociales, que construyen, o sea, que no solo transitan, ¿no? Por una edad, sino que son sujetos que están construyendo cultura, que están construyendo posibilidades de mundo, sentido de mundo, ¿no? Y que en vez de preguntarnos si pierden o no la identidad, nos estamos preguntando cómo esa identidad construida en procesos muy complejos, ¿no? Les permite acceder o no, ¿no? A las posibilidades que ofrece la ciudad contemporánea y la sociedad contemporánea, ¿no? Y no estarnos preguntando si las jóvenes pierden o no su identidad al estar en la ciudad, ¿no? Si pintarse el pelo de morado las hace menos indígenas que ponerse trenzas, ¿no? Eso como que ni nos interesa, o sea, ni a ellas ni a nosotras como equipo de investigación nos interesa, y más bien nos interesa construir diálogos que permitan en el proceso mismo de investigación hacer concientización sobre los derechos, ¿no? Sobre los derechos que hemos ganado, los que nos falta todavía alcanzar, ¿no? Los que ya no nos sirven porque el contexto ya no es en el que se crearon, ¿no? Entonces, y que tenemos que crear otros. Y en ese sentido, pues la investigación, más que buscar hallazgos, ¿no? Busca poder describir y reflexionar acerca de procesos, ¿no? Sociales y de fenómenos sociales. Sí, Sofi, seguro tendrás muchas cosas que decir, y más sobre esto que comentaré, pero creo que a mí me ilusiona. Pero poco tiempo. Que el mundo pues de la investigación, al igual que el mundo del artístico, y por supuesto el que tiene que ver con la gestión cultural, cada vez, digamos, va diluyendo sus propias fronteras con ese otro activismo que a veces era un activismo mucho más de calle y que sigue siendo
muy reconocido, pero de alguna manera esas fronteras se empiezan a mezclar, como bien lo decía Jael, pues para la construcción de ciudadanía, que implica todo un mundo, ¿no? Sofi, para que no No, te quite hombre, yo el ya tiempo. estamos a 10 minutitos, o sea que tampoco vamos a poder extendernos mucho y vienen conclusiones y despedidas, pero a mí nada más me gustaría hacer un comentario que no nos va a dar mucho tiempo de desarrollar, pero que además me parece totalmente potente con el discurso, o bueno, con las formas, el formato que utiliza Yutzil en sus videos. O sea, algo que ella constantemente emplea en su formato video es algo que yo le platicaba que yo veía como a manera de collage, ¿no? Es como llevar el lenguaje del collage al video. Y que es esto que ella llama cacofonías o la superposición de imágenes, ¿no? Y esa superposición abrupta, además, de cortes y cómo se encima un lenguaje sobre el otro, un discurso sobre el otro, una imagen sobre la otra, y eso comprime, digamos, lo que normalmente en los medios o en el mismo archivo o en las mismas conversaciones termina diluyéndose, ¿no? Termina diluyéndose precisamente por la extensión, por, no sé, el lenguaje florido que uno empieza a ocupar para envolver el término y el concepto puntual, ¿no? Entonces, creo que esta superposición de imágenes abrupta que ocupa Yutzil en sus videos y además en este dispositivo de 360 que ojalá el próximo año pueda ser abierto a público, será súper interesante de vivenciar. O sea, aquí hemos platicado un montón, hemos hablado del concepto, hemos hablado de la investigación teórica que hay detrás, pero nos hace falta la vivencia. Entonces, pues sí, invitarles a todos a que ojalá el próximo año, en abril, podamos entrar a las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y tener esta experiencia inmersiva del dispositivo 360 con el video de Rebeldías. Y pues ya tendremos más oportunidades de charla y así demás. será, Sofía, aun cuando no nos permita en el peor escenario la pandemia abrir como se tiene pensado en marzo. También buscaremos opciones pues digitales mucho más completas para poder mostrar pues también esta propuesta de Yutzil de una manera mucho más adecuada al montaje para el que fue creada, ¿no? Y esperemos que esta parte de la vivencia, si es que por alguna razón no se puede dar en el espacio, en el museo, en la exposición del M68, pues será una manera también de vivirla digital, pues mucho más vivencial y mucho más fructífera quizá de este preview que tuvimos ahorita. No me gusta la palabra preview porque como que viene del inglés, pero de este primer momento que hoy pudimos observar y que yo creo que, no sé qué piensan los que nos ven por allá, pero alcanza a ver muy bien hacia dónde va la pieza de Rebeldías. Pues por mi parte muy contenta con los resultados, Yutzil, de lo que ha hecho. Gracias, Jael, gracias, Sofía, también porque viene de un ejercicio detrás, entonces pues también está ahí pues su huella, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que, como bien dice Sofía, llegamos ya al momento de despedirnos de las conclusiones. Yo les cedo los micrófonos, por favor. Yo quiero invitarles también el próximo año. Estamos entregando textos para el catálogo de la Nación. De hecho, van a encontrar ahí un texto de Jael, fotografías de registro de la exposición y de obra que participó de la exposición de la Nación. Entonces, sí, espérenos al próximo año para mostrarles este resultado. Pues ya se acabó, ¿no?
Que venga el otro. Totalmente. No, pues muchas gracias. Para mí ha sido una experiencia bien, bien bonita estar con ustedes, haber trabajado con ustedes en el proyecto de la Nación y ahora ver los resultados, los primeros resultados de esta nueva pieza de Yutzil, a quien admiro muchísimo, ¿no? Ha sido de verdad un aprendizaje muy, muy bueno para mí acercarme a las artes visuales, acercarme al arte, ¿no? Y pues yo les agradezco mucho la invitación también a este Pues espacio. sí, Jael, un gusto tenerlas aquí, un gusto pues verlas también, aunque sea a distancia. Y bueno, pues esperemos que muy próximamente, de una manera u otra, podamos pues ahora sí que ver la pieza de Rebeldías en toda su visión 360. Por mi parte, pues bueno, recordarles que siempre pueden consultar la colección M68 Ciudadanía sin Movimiento, www.m68.mx. Ahí pueden ver muchos de los materiales que forman parte de esta pieza, otros no están, pero una gran parte sí. Y bueno, pues ahora sí que hacer del arte y de la investigación, pues también una manera de incidir positivamente en el mundo más, en este año tan sui generis para todos. Pues esta es prácticamente nuestra última charla de arte y memoria de este año. Esperemos seguir el siguiente y pues también de los eventos públicos, al menos del M68. Así que creo que estamos muy a tiempo todavía de desear feliz Navidad, aunque sea muy adelantado para todos. Y pues por supuesto un año 2021, pues que nos traiga sobre todo mucha salud y libertad de poder pasear por las calles ya sin tanta preocupación ni cubre bocas. Nos vemos. Sobrevivimos, así es que sigamos Sobrevivimos. disfrutando la vida, por favor. Eso. Cuídense mucho. Pues muchas gracias a todas. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.